Hey, ¿qué la que hay? Mi gente, es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy vamos a estar hablando de cómo refrescar tu rusty español. No creo que haya una palabra para decir eso, pero esto pasa a muchas personas porque la vida es la vida. A veces la vida se interpone en el camino y a veces no tenemos tiempo para estudiar español. Así que si esto te ha pasado a ti o si te está pasando ahora mismo, no te preocupes porque es un problema que no es tan difícil de resolver. Solo requiere que volvamos a lo básico de aprender una lengua, de aprender español. Lo primero que recomiendo es que crees un plan de estudio. Debes saber cuándo vas a estudiar español, a qué hora, dónde lo vas a estudiar. Por ejemplo, me gusta estudiar las lenguas por la mañana en mi oficina, después de meditar, pero antes de empezar el día, antes de empezar a trabajar. También debes saber los recursos que va a usar y espero que uno de ellos sea mi programa 7 Day Spanish o sea mi video. Pero sí, debes saber cuáles son los medios que vas a estar utilizando durante tus lecciones. Después de saber todo eso, ya es el tiempo de consumir el input comprensible. En verdad, esto te va a ayudar mucho porque va a refrescar tu mente de los sonidos de la lengua y la palabra. Esto significa que vas a tener que volver a escuchar más español, ver más videos en español y leer más libros y artículos en español. Y sinceramente en este canal yo le he dado mucho método para seguir, como el de Netflix o de Audible, y siempre hablo de buscar la información comprensible, así que esto no es nada nuevo si ya has visto algunos de mis videos. Ahora podemos hablar de trabajar con output. Y para los que no saben, hay 4 maneras de interactuar con un idioma. 2 inputs, escuchar y leer, y 2 outputs, hablar y escribir. Ya hemos hablado de consumir el input, pero el output es importante también. Especialmente si estás tratando de refrescar tu español. Primero vamos a enfocarnos en escribir, porque escribir es muy fácil de implementar todos los días. Por ejemplo, una forma de implementarlo es escribir en un diario toda la mañana o toda la noche. Y no sé si has escuchado de algo que se llama Morning Pages, pero básicamente se trata de escribir 3 páginas en mano larga de lo que sea toda la mañana. Y muchas personas lo hacen porque es una forma de vaciar tu mente y empezar el día con una mente clara. Pues puedes hacer esto en español. Y mira, yo sé lo que estás pensando. 3 páginas de escribir en español, eso puede ser muy difícil. Pero puedes empezar con un párrafo en español y terminar las 3 páginas en inglés. Y mira, lo que escribe no tiene que ser nada de especial. Por ejemplo, si yo estuviera escribiendo en mi diario esta mañana, podría haber escrito: hoy yo tengo mucho que hacer. Primero tengo que planear un video para YouTube, el que estoy grabando ahora mismo. Después tengo que grabarlo, editarlo, subirlo. También yo tengo que entrenarme, lo que sea. Recuerda que este diario es para ti. No te preocupes de los errores, de la gramática, nada de eso, porque no son importantes en este caso. Próximo, hablemos de hablar como output. Cuando estás listo, puedes empezar a hablar contigo mismo en voz alta. Esto es algo que hago mucho, quizá me parezco como un loco cuando lo hago, pero me ayuda mucho. También puedes grabar tu voz con el celular, hablando en voz alta y estudiar lo que dice. ¿Cómo suena la pronunciación? ¿Cómo suena el acento? ¿Dónde puede mejorarte? Y claro que también para hablar, puedes hablar con un amigo o pariente que habla español. Esto es bueno porque puede refrescar no solo tu español, sino también tus relaciones con alguna persona. Por ejemplo, yo hablo con algún amigo en otra lengua por WhatsApp casi todos los días para practicar y seguir aprendiendo. Pero no te voy a mentir, si no fuera por el deseo de aprender una lengua, probablemente no le estaría hablando. Sé que eso puede sonar como mal,
pero es la verdad. Piensa en los amigos que tienes que no te hablan o no le habla, a menos que tengan algo en común, ese momento que les motiva a hablarse. También otra cosa que puedes hacer para reavivar tu español es viajar. Yo sé que nuestras vidas han cambiado y es más difícil viajar, pero si puedes, debes viajar a otro país latino porque la cultura te va a meter en un Spanish mood. Quiero decir que estar en un ambiente donde todos están hablando en español, eso te obligará a escuchar y comunicar más en español. Pero si no puedes salir del país, puedes ir a una ciudad como Miami, donde hay muchas personas que lo hablan. Y yo tengo suerte porque yo tengo dos hermanas que viven en Miami y yo voy para allá mucho. Y estar allá es como estar en otro país latino, especialmente si estás en Little Havana. Pero puedes experimentar la misma cultura latina en otros lugares, como en cierta parte de Texas, California, Nueva York, etcétera. En pocas palabras, trata de meterte en un ambiente latino. Pues al final del día, para refrescar tu español, tienes que volver a todos los fundamentos de aprender español. Tienes que interactuar con español lo más posible, haciendo todo lo que acabo de decir. Y si hace esta cosa, estará bien. If you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level, definitely check out our website, speakspanishfaster.com. I'll put the link in the comments for you. I'll pin it there. That will take you to a free training where I reveal my 3 biggest secrets to learn Spanish faster. If you like the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me. Comment below. Let me know what else you need help with, anything you need. I get my content ideas from the comments, so if you have any comments, please, or questions, I should say, please ask them below so I can make a video on it. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Hasta la próxima vez. Nos fuimos.